Es decir, cada vez que una persona hace una dieta tira un dado y si le sale un 6, tendrá un trastorno de la conducta alimentaria. De cada 20 personas que hacen dieta, solo una va a generar adherencia. El principal factor de salud es la ganancia de masa muscular. Más que bajar de peso, más que quitarnos grasa, para la población general, el consejo nunca debería ser bajar de peso. Hambre emocional tenemos todos. Lo que es patológico es sentir hambre emocional y no atender a lo que me está provocando el hambre emocional. ¿Qué situación de mi vida es la que me está provocando este estrés, esta ansiedad o estas reacciones? La dopamina la sentimos cuando estamos sintiendo que vamos hacia algo. No tenemos que pensar en si las emociones son buenas o malas. Tenemos que pensar, ¿esta emoción que siento es funcional? La única manera de no tener estrés es estar muerto. Podemos literalmente decir que el 15% de las bajas totales son por causas psicológicas. ¿Y qué puede hacer un directivo, un empresario para trabajar la salud mental en su empresa? Un empleado quemado te trabaja al 60%. El bienestar de tus empleados va a repercutir directamente en tu balance de cuentas. Una empresa por defecto no es un espacio seguro psicológico. No lo es. Ay, voy a generar mucho hate con esto. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Voz Directiva. Hoy hemos estado con Juan Uriarte, que igual ya lo habéis visto en el episodio que teníamos sobre salud mental en la empresa, y la verdad es que ha sido un episodio espectacular que te lo recomiendo por completo porque hemos hablado de la importancia de las emociones para el éxito personal y profesional, diferencia entre estrés, ansiedad, depresión, cosas que siempre se mezclan. Hemos hablado de conducta alimentaria, conducta física, por qué la cultura de la dieta no funciona, ciertos hábitos que podemos empezar a aplicar desde ya. O sea, a mí me ha hecho un clic y seguro que voy a poder empezar a hacer ciertas cosas que hasta ahora no hacía. Y luego, llevándolo al mundo de la empresa, hemos hablado de salud mental, por supuesto, pero también por qué las empresas son espacios hostiles, según dice él, cómo podemos medir la salud mental y cómo podemos generar espacios de bienestar y espacios donde la gente se sienta segura. Y lo más impresionante de todo, a mí lo que más me ha gustado ha sido toda la parte de las emociones, porque no hay emociones malas como tal. A mí eso me ha roto todos los esquemas y te recomiendo que lo veas porque ha sido espectacular. Así que espero te guste y que dejes comentarios. Buenas, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, David. Pues muy agradecido por volver a estar aquí contigo y con el equipo de La Voz Directiva. Muchísimas gracias por volver a invitar y muy motivado con la entrevista. Nosotros también agradecidos de que hayas querido venir de nuevo e ilusionados por lo que pueda salir de esta conversación. Vamos a empezar como siempre. ¿Quién es Juan Uriarte? ¿Qué haces? ¿Y por qué haces lo que haces? Bueno, pues literalmente soy un psicólogo sanitario que ejerce en San Sebastián Donosti. Soy experto en trastornos de la conducta alimentaria y, bueno, en el término emprendedor, pues he desarrollado una startup de evaluación psicológica para el bienestar de los empleados en las empresas. Todo alrededor de la psicología al final. Exacto. Vale. Y, claro, decías, psicólogo, pero especializado en trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué son los trastornos de conducta alimentaria? Trastornos de conducta alimentaria es toda aquella conducta alimentaria que repercuta negativamente en la salud emocional o mental de la persona. ¿Y la consecuencia de un trastorno de ese tipo, que es la obesidad, por ejemplo, atracones? Tienes muchas tipologías de lo que puede derivar un trastorno de la conducta alimentaria. En grandes rasgos podríamos hacer tres categorías principales y, muy importante, las categorías no son estancas, es decir, que por norma general la categoría más grave ha pasado anteriormente por las otras dos. En el plano más básico está lo que llamaríamos el trastorno por atracón, que se caracteriza principalmente por emociones de descontrol con la comida que derivan en emociones de culpabilidad, vergüenza u otra emoción negativa que afecta en la vida de la persona de manera significativa. A continuación tendríamos el grupo de las bulimias. Las bulimias... Atracones, perdona, sí. Cuando alguien, tiene un impulso irremediable por comerse un paquete de galletas. Sí y no, ¿de acuerdo? Es decir, porque es muy importante diferenciar lo que es un atracón de una sobreingesta. Existe una tendencia
errónea en equiparar la obesidad con un trastorno de la conducta alimentaria. Esto no es cierto. Sí es cierto que el trastorno por atracón tiene relación con la obesidad, pero el atracón no es simplemente comer de más, para que nos entendamos. El atracón puedes estar comiendo de más o realmente no estar comiendo de más, que sería el atracón subjetivo propio de la anorexia o del grupo de anorexia. Atracón es percibir un descontrol alimentario, sea real o no real. Y ante esta percepción de descontrol alimentario, tener emociones de culpa, vergüenza u otra emoción negativa que afecta significativamente en el bienestar de la persona. Vale, ¿y el siguiente paso del trastorno de atracón? Siguiente paso, todo el grupo de bulimias, tanto bulimias purgativas como no purgativas, que esto vendría a ser a cuando yo percibo este descontrol, cuando yo siento esas emociones negativas, o bien me provoco purgaciones en forma de vómitos autoinducidos, diuréticos, laxantes u otra serie de productos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ciertos medicamentos que están muy en boca de todos, y los no purgativos, que los no purgativos, su forma más típica es compensar con ejercicio. Es decir, si yo siento que soy en descontrol alimentario, hago deporte para compensarlo. Y después, en el punto serían las anorexias. Las anorexias no solamente son pues, esa imagen de la adolescente con un porcentaje de grasa muy bajo en estado crítico. La anorexia técnicamente es cuando peleamos con nuestra sensación de hambre. Es decir, no solamente sentimos descontrol alimentario, no solamente ejercemos conductas compensatorias, sino que estamos peleando con nuestra propia biología para no sentir hambre. El ejemplo más típico sería, por ejemplo, las dietas keto, ¿no? Es decir, que entro en ketosis, me siento bien, no tengo hambre. Aquí ya estamos con unas alteraciones biológicas y cognitivas muy importantes y por eso está, digamos, en el punto más alto. Y al final una persona con trastorno de conducta alimentaria, en el 95% de las ocasiones, empieza con atracones, puede llegar a pasar a las bulimias y por último termina con las anorexias. Entonces, a grandes rasgos, eso sería todo. ¿Y qué porcentaje de gente tiene trastornos de conducta alimentaria? Pues más de la que nos pensamos. En la población general, dependiendo qué estudio miremos, obviamente, pero siendo precavidos y no alarmistas en la cifra, estaríamos ante un 7% de la población general que tiene un trastorno de conducta alimentaria. Esto nos puede parecer muy alto porque identificamos un trastorno de la conducta alimentaria con sus estadios más graves como la bulimia o la anorexia. Pero en el fondo, el 93% de los trastornos de la conducta alimentaria se sitúan en el trastorno por atracón. El trastorno por atracón está muy normalizado en la sociedad y no se identifica como un problema de carácter de salud mental. Una cosa que es lo que hemos comentado antes, que el trastorno por atracón en relación con la obesidad es alta. Es decir, de las personas que según el IMC, que el IMC es una medida pseudocientífica y que no nos gusta mucho en el mundillo, pero bueno, el según índice de masa corporal, ¿no? Con tu altura y tu peso y te saca un dato. Totalmente. Pues según el IMC, las personas que no con obesidad, con sobrepeso, depende qué estudio, pero siendo conservadores como he mencionado anteriormente, el 30% de las personas con sobrepeso o con obesidad tiene un trastorno por atracón en su vida. Y entonces, pues, es más común de lo que nos pensamos un trastorno de la conducta alimentaria. Y, por ejemplo, la gente que tiene trastornos de conducta alimentaria, lo que hace generalmente es un poco lo que también hablabas antes, ¿no? Va a las dietas. Sí. ¿Y eso es bueno o...? Es malo, es malo. O sea, no hay paliativos ante esa cultura de la dieta, ¿de acuerdo? He mencionado anteriormente que el trastorno por atracón lo solemos blanquear muchísimo en la sociedad porque las personas que lo sufren lo viven con muchísima vergüenza o lo viven como causa de su poca fuerza de voluntad o de algún rasgo de personalidad, ¿no? De soy un desastre o soy un vago o lo que sea. Pero es que lo ocultamos mucho en la sociedad. En la sociedad tenemos normalizado el hacer dietas, que dietas vamos a entenderlo como una dieta restrictiva, donde yo me prohíbo ciertos grupos de alimentos con el objetivo de mejorar algo que pienso yo que es salud. Y al final, la base del trastorno por atracón en términos mecánicos sería como fases de control y de descontrol. Hacer dietas correspondería a esas fases de control, donde yo ejerzo un control sobre mi conducta alimentaria, noto un hype o un subidón porque estoy haciendo las cosas bien. Pero a base de restricciones. Totalmente, exacto. Es decir, claro, yo hago la restricción y cuando cumplo la restricción pues me siento bien, me siento orgulloso, me siento tal cual. Pero por mecánica psicológica,
lo que estamos haciendo con una restricción es coger un muelle y ejercer tensión sobre ello. Y cada vez que a lo largo del tiempo generamos más tensión, más fuerza tenemos que hacer para seguir aguantando. Es como si yo aguanto este vaso de agua. ¿Cuánto me va a costar aguantarlo 1 minuto? Ningún problema. 5 horas, pues madre mía, eso sí va a costar. El agua es la misma, pero es el tiempo que al final se me va a petar. Entonces, claro, al final lo que ocurre en la población general son fases de control y descontrol. Lo típico, llega invierno, descontrol, como de manera descontrolada, sin una conexión cuerpo-mente. Además tengo un montón de productos que digo, bueno, como son de temporada y no me los encuentro o no me los permito el resto del año. Comidas familiares, ¿no? Al final dices... Situaciones emocionales, que también es muy importante la relación entre emociones y comer y el descontrol. Y entonces, claro, pues después de la fase de descontrol, ¿qué ocurre? Pues llega enero, llegan los propósitos de año nuevo, llega el voy a sacar la mejor versión de mí mismo, de mí misma. Y pues, ¿qué hago? Pues una dieta y me apunto al gimnasio. Tal cual, me aguanta. Además te pones objetivos de peso, no de otras variables como la masa muscular, que es mucho más importante. Evidentemente. Y esa es una de las grandes mentiras de la cultura de la dieta. Es decir, no solamente el ofrecer patrones de restricción para conseguir bajada de peso haciendo dietas hipocalóricas, sino también el hecho, y esto le afecta muchísimo más a las mujeres, el hecho de ocultar un dato que es muy importante y que tiene muchísima evidencia científica. Y es que el principal factor de salud es la ganancia de masa muscular. Más que bajar de peso, más que quitarnos grasa, depende en qué contexto o depende de qué situación, pero para la población general y más en las mujeres, el consejo para mejorar su salud nunca debería ser bajar de peso, debería ser la ganancia de masa muscular. Eso es lo que va a permitir tener un mejor envejecimiento, eso es lo que va a permitir tener una mejor salud emocional y eso es lo que va a permitir incluso tener una relación con la comida mucho más intuitiva y prevenir cualquier aparición de trastorno de conducta alimentaria. Es que se puede dar incluso la paradoja esa de que si lo medimos todo en base al peso, que puedas ganar peso y estés mejor en salud, porque el peso, o sea, el músculo pesa más que la grasa, ¿no? Totalmente, y ocupa mucho menos volumen. Si le preguntamos a Pau Gasol si tiene obesidad de tipo 1, pues evidentemente nos dirá que no. Pero si medimos a alguien con una masa muscular como Pau Gasol o otro deportista de élite, según el IMC nos va a dar que tiene un problema de obesidad y que tiene que bajar de peso. Y además el IMC es un índice pseudocientífico de la época de la frenología, es decir, del siglo XIX, que ahí había mucha pseudociencia, pero que a día de hoy se sigue usando en todos los contextos médicos habidos y por haber. Y el IMC, además, es una medida o un índice que se sacó de la corporalidad de un hombre, no de una mujer. Y la presión estética y los mensajes de violencia estética encapsulados con salud son más agresivos con las mujeres pues, por motivos culturales. Y al final, la necesidad de porcentaje de grasa en las mujeres es significativamente mayor que en los hombres. Una mujer, para que esté sana, entendido sano como una salud metabólica, sano a nivel físico y demás, necesita tener un porcentaje de grasa en torno al 22%. Es decir, que una quinta parte de su cuerpo sea grasa. Y al final... ¿Y el hombre? El hombre estaría en el 15%, más o menos. Vale. La grasa es súper necesaria para una correcta salud hormonal. Por ejemplo, a los hombres, ¿a qué nos bombardean? Pues al típico, y perdonar por la expresión, chuzado de gimnasio que está súper fuerte, súper definido con un six-pack. Pues eso, salvo que seas un prodigio genético o que te estés inyectando testosterona exógena, no es alcanzable tener esa masa muscular con un 6% de grasa. ¿Por qué? Porque si no tenemos un porcentaje de grasa, no generamos testosterona, que es lo que nos genera esa masa muscular. ¿En las mujeres qué suele ocurrir? Pues que en las mujeres, ¿por qué tienen un requerimiento de grasa superior? Pues las teorías nos indican que es porque al quedarse embarazadas necesitan más nutrientes, no sé de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo de una mujer cuando baja a un porcentaje de grasa de un 13, un 12%, que sería lo típico de una deportista de élite? Que tiene amenorrea, que deja de tener regla para no quedarse embarazada. Vale, y volviendo, Juan, a la dieta, que es un poco lo que la gente que no sabe de trastornos de conducta alimentaria y toda la parte de la psicología en este ámbito,
las culturas, o sea, las dietas, la dieta de cultura, ¿funciona o no funciona? Hombre, funciona para cierta gente que genera mucho flujo de caja, ¿no? Pero no funciona. Para O la sea, población. funciona para los nutricionistas. Prefiero no usar términos de profesionales, pero bueno, creo que todo el mundo se puede imaginar quiénes son los que abren un cajón y te ponen una tabla de Excel con una pauta alimentaria, básicamente. Pero para que entendamos realmente los números de este negocio de las dietas, eh, literalmente, las personas que van a tener una adherencia a una pauta alimentaria restrictiva, y cuando digo adherencia es que por lo menos durante un año, que es el tiempo que requeriría ver cambios significativos en la salud y generar adherencia a nivel psicológico, depende de qué estudio mires, pero no supera el 5% en ninguno de los estudios. Es decir, de cada 20 personas que hacen dieta, solo una va a generar adherencia. Y lo más peligroso del asunto es que por cada vez que intentamos hacer dieta, el 15% de las personas van a desarrollar como poco el trastorno por atracón, que es algo que se oculta muchísimo en la sociedad. Es decir, cada vez que una persona hace una dieta, tira un dado, y si le sale un 6, tendrá un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, pues vemos que a nivel sanitario, el hacer dietas no tiene mucho éxito, o mejor dicho, tiene muy poquito éxito, y que la iatrogenia, es decir, el peligro asociado a la prescripción de hacer una pauta alimentaria, es muy peligroso. Entonces, pues, evidentemente no funciona. ¿Y qué funciona? ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene trastornos de conducta alimentaria? Lo primero es trabajar su trastorno de la conducta alimentaria. Eso es lo primero. Esta idea de que se puede trabajar a la vez los hábitos saludables y un trastorno de la conducta alimentaria es totalmente erróneo. El típico caso que nos podemos encontrar en consulta ante esa situación es una persona con obesidad y trastorno por atracón que por motivo médico pues necesita mejorar sus hábitos, pero que su trastorno de la conducta alimentaria va a percibir restricciones y por tanto va a percibir descontrol y le va a provocar atracones la prescripción médica. En esas situaciones, lo primero que hay que trabajar es la relación con la comida, es decir, la situación de los atracones, y en ese tratamiento, como se mejora la flexibilidad y la conexión con el cuerpo, ahí ya se debería introducir la prescripción médica. O sea, identificar por qué el cuerpo te pide esos atracones. Totalmente. Al final los atracones son ABC, es decir, no hay causas ilimitadas que generen los atracones. Siempre están en estos tres factores, o la combinación de esos tres factores. Periodos de hambre, es decir, identificar que pasar hambre es adelgazar, por lo tanto voy pasando hambre y mi cerebro llega un momento en el que me manda de paseo, desconecta la corteza prefrontal que se encarga del control y pues me encuentro comiendo de manera descontrolada. La segunda situación son las restricciones alimentarias. Lo típico que siempre digo, imagínate que te digo no pienses en un oso panda. ¿En qué acabas de pensar? Ya pensaba en oso panda. Claro, no se puede pensar en negativo. O sea, pensar en negativo es literalmente pensar en algo. Entonces, imagínate al pobrecito o la pobrecita que le dicen no comas pasta o no comas chocolate, va a estar pensando obsesivamente en lo que le han prohibido. En el momento en el cual se diga, bueno, pues voy a comerlo un poco porque tengo aquí una tensión de la leche y me quiero relajar un poco, va a comer un poco. Y ya ha dicho, pues mira, de perdidos al río, ¿no? Ya que la cago, pues la cago del todo. Y entonces aquí tenemos el todo nada y el atracón consiguiente que Y va a ocurre. asociarlo con, o sea, el salir de la dieta va a asociarlo con emociones positivas. Con ¿no? liberación, concretamente. Porque al final, si yo tengo una relación restrictiva con la comida, voy a notar algo negativo asociado a lo que estoy haciendo. Es decir, va a haber ahí una sensación de castigo que se le llama en psicología. Entonces, claro, este tipo de dietas restrictivas, la única manera de que sean funcionales es cuando tienen un periodo limitado en el tiempo. Por ejemplo, un actor o una actriz que tiene que bajar de peso para un papel. Un deportista que tiene que hacer un corte pues, para una prueba deportiva. Ese es el único contexto donde yo compraría la utilidad a una dieta. En términos generales, cuando una persona quiere tener salud, quiere tener adherencia, quiere mejorar pues bueno, sus marcadores físicos, hay que pensar en el plano de adherencia. Y si yo interpreto, yo siento que lo que estoy haciendo es un castigo, yo no voy a tener adherencia.
Porque al final mi cerebro va a huir del castigo tarde o temprano, va a necesitar liberarse de ello. Y entonces, pues, esta es la variable de prohibición que mucha gente cae con el tema de los atracones, que al final estoy en esas fases de control y descontrol con la comida. Como si estuviera yendo a un cura a confesarme, ¿eh? O sea, es decir, en plan, me siento culpable porque estoy esto, confieso mis pecados, me dan aquí la prescripción de lo que tengo que hacer, 3 Ave Marías, andar mis 10.000 pasos al día y no comer hidratos de carbono. Lo hago y vuelvo a pecar, y hago el ciclo de la vida. Y por último, la tercera variable que afecta en el trastorno por atracón es la parte emocional, lo que llamamos en el mundillo el hambre emocional, que es muy importante. Hambre emocional tenemos todos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es patológico es sentir hambre emocional y no atender a lo que me está provocando el hambre emocional. ¿Qué situación de mi vida es la que me está provocando este estrés, esta ansiedad o estas reacciones? Si lo atiendo, es lo funcional. Lo que no es funcional es decir, ostras, me fijo en lo que como o dejo de comer debido al hambre emocional, con lo cual ejerzo más control sobre ello, con lo cual ya, pues... Estás poniendo un parche sobre algo que es mucho más grande, ¿no? Totalmente. Y entonces, eso es, digamos, lo que debería fijarse en alguien con un trastorno de conducta alimentaria. Esas 3 variables, cómo le afectan en su día a día. Y eso es, por ejemplo, lo que hacéis cuando trabajáis el trastorno de conducta alimentaria. En términos generales, sí. Es decir, todo se sitúa en esas 3 variables. Pero debería ser complementario a una buena dieta, ¿o no? No. Cuando se trabaja un trastorno de conducta alimentaria, es súper importante trabajar el trastorno de conducta alimentaria, porque aunque lo enmascaremos cualquier tipo de prescripción con el concepto de salud, una persona con un trastorno de conducta alimentaria, aunque le vendas la idea de que es una dieta flexible, aunque le vendas la idea de el mindful eating, es decir, en su cabeza va a interpretar categorizaciones, es decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y esa base, que es súper dicotómica y súper simplista, mientras esté presente en la mente de la persona, da igual lo que le digas o lo que le pongas por delante. Su cabeza siempre va a interpretar todas esas emociones en relación a la comida. Por lo tanto, es muy importante, primero, trabajar el trastorno de conducta alimentaria y después no hay que condenar a la persona que ha tenido un trastorno de conducta alimentaria a no tener hábitos saludables. Pero la recomendación que se le debería hacer a una persona con trastorno de conducta alimentaria o que lo ha pasado es la misma que se le debería hacer a la población general. Prioriza la ganancia de masa muscular, a continuación prioriza lo que es la elasticidad de tu cuerpo y en la lista de prioridades, la que menos prioritaria es el ejercicio aeróbico, totalmente. Y esa debería ser la lista de prioridades. Y en relación a la alimentación, ser flexible. Es decir, tener una organización, que es lo que te va a generar en mayor o menor medida la salud, pero no sentirte en absoluto mal por comer cosas como puede ser un pincho de tortilla o galletas de chocolate. O sea, no. Mientras tengas una organización base que te permita que en el ámbito general haya una salud, mientras tengas una actividad física que priorice la ganancia de masa muscular, suficiente. Es decir, no hace falta ser deportistas. Pero eso al final es ya lo que la persona puede hacer, pero un poco con lo que dices, también a mí me queda claro que lo que tiene que hacer la persona primero es entrar en su parte emocional, en eso que se conoce como inteligencia emocional, ¿no? La parte intrapersonal, sí, que al final se habla mucho del concepto de inteligencias múltiples, sí, ¿no? De Howard Gardner, que son las 8 inteligencias al final a partir de las cuales, que luego ya me podrás debatir si es así o no, pero los que no sabemos de psicología hemos escuchado a veces ese concepto de inteligencias múltiples, donde está la inteligencia lingüística, matemática, espacial, kinestésica, de física, la musical, la emocional, que es la intrapersonal y la interpersonal, ¿no? Y luego la naturalista y tal. La más importante de todas, evidentemente. La naturalista. Al final todas tienen su importancia, pero la parte emocional es la inteligencia emocional es lo que al final estás diciendo que hay que trabajar antes que ir a los hábitos que pueden realizar las personas. Totalmente. Es que al final podemos ver a 2 personas haciendo ejercicio o intentando comer más saludable, pero lo importante debe ser la motivación que hay detrás de esa conducta. Una misma conducta puede esconder diferentes motivaciones y la inteligencia emocional, concretamente la intrapersonal,
nos permite relacionarnos bien con nosotros mismos, que en un sentido muy reduccionista es tener la correcta motivación para lo que hacemos en el día a día. ¿La correcta motivación cuál es? Pues depende de cada persona y sus necesidades, pero todas tendrán una cosa en común, y es el refuerzo positivo. Es decir, me hace sentir mejor y por tanto repito esta conducta. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Refuerzo negativo no es que hago algo porque me hace sentir mal. Refuerzo negativo es que yo hago algo para que me deje de sentir mal. Y ahí está el kit de la cuestión de muchas conductas que se vuelven patológicas con nosotros mismos. El yo hacer algo para dejar de sentirme mal. Por ejemplo, el caso, digamos, más simple de entender es en la adicción a las drogas. Dos personas consumen una droga. Una se vuelve adicta, la otra no. ¿Por qué? Pues porque una persona habrá tomado la droga para pasárselo bien, con lo cual la usará para pasárselo bien y no generará una adicción en su día a día, pero la otra persona toma esa droga para dejar de sufrir, para dejar de pasarlo mal, para dejar de tener ansiedad social. Y entonces ahí es donde surgen las dependencias a las sustancias. Cuidar tu motivación es tener inteligencia intrapersonal. Bueno, al final es si haces las cosas desde el amor de alguna manera o desde el miedo, ¿no? Por ejemplo. O sea, evitando totalmente. algo o buscando algo positivo. Exacto. Literalmente es un muy buen resumen el que acabas de hacer. El hacer las cosas por amor, por cuidarte a ti mismo, por satisfacer tus necesidades, o hacer las cosas por evitar sentirte mal. Esto, por ejemplo, da pie al tema de las emociones positivas o negativas, que se ha puesto muy de moda con la película de Inside Out, ¿no? que lo explica bastante bien. Y ese es el punto. El punto está en aceptar lo que sientes. Parte de la inteligencia intrapersonal, la base que hay ahí es aceptar lo que sientes. Y si O sea, no aceptamos... luchar contra las emociones que estás sintiendo. No. O sea, es decir, eso es fatal. O sea, ese es uno como de... O sea, ese es un gran no en la psicología. No tienes que controlar tus emociones. O sea, si sientes ira, no tienes que tratar de evitar el sentir ira, sino aceptar que estás sintiendo la ira. Totalmente. Esto es muy importante porque la gente confunde aceptar una emoción con justificar lo que me provoca hacer la emoción. Las emociones no justifican lo que hacemos, pero las emociones nos avisan, nos indican qué necesitamos. Y eso tenemos que aceptar. Lo que tenemos que aceptar de nosotros mismos es lo que sentimos y lo que necesitamos. Lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que observar y, pues bueno, confrontar es lo que interpretamos y lo que hacemos. Es aquí donde podemos ejercer control. Ya. Yo me puedo... Eso depende de nosotros. Totalmente. Y es a donde tiene que dirigir nuestra atención, o por lo menos nuestra necesidad de control, eso de, por ejemplo, ¿no?, ser la mejor versión de uno mismo o querer mejorar. ¿Vale? No te pelees con lo que sientes, no te pelees con lo que necesitas, peléate con lo que estás haciendo en tu día a día, peléate con cómo interpretas el mundo. Lo que tú sientes viene dirigido, mejor dicho, viene determinado por lo que tú estás interpretando. Entonces, no se trata de intentar cambiar tus emociones, se trata de, ostras, si estoy sintiendo esto, ¿qué estaré interpretando? ¿Cómo estoy yo entendiendo todo lo que me está rodeando? Eso es lo que tiene que ir tu atención. Si tú no aceptas lo que sientes, tú no puedes saber qué estás interpretando. Y en base a la conducta, tú tienes que estar cuestionándote si lo que haces está satisfaciendo tus necesidades. Esa es la clave, porque tus necesidades, ya lo siento, no las puedes cambiar, son las que son, o sea, y tienes que aceptarlas. Lo que tienes que pensar es, ¿lo que estoy haciendo me está haciendo sentir satisfecho? Y ahí está el punto. O me está haciendo reducir una emoción negativa, que muy importante, es decir, vivimos en una sociedad y siempre va a haber un poquito de autoexigencia o de necesidad de bajar un poquito algo con refuerzo negativo, pero lo que tiene que ser principal en nuestra conducta del día a día es hacer cosas que me hacen sentir satisfecho. Si yo hago cosas que me hacen sentir satisfecho, estoy, por defecto, satisfaciendo necesidades. Claro, pero un poco que ibas a la sociedad actual, en el momento en que tenemos tantos estímulos, ¿no?, que nos genera esa dopamina que está tan de moda ahora, muchas veces hacemos las cosas para generar un chute de dopamina y no tanto para satisfacer nuestras necesidades reales, ¿no?
¿Y qué debemos hacer ahí? ¿Cómo identificamos nuestras necesidades reales? Muy buena pregunta. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos poner, que todos creo que pecamos en esto, es en el scrolling de TikTok o Que Reels empiezas y ha pasado 2 horas Totalmente. ¿Y qué he hecho con mi vida? Y miras ahí el vacío existencial. Es muy importante que hablemos de cómo funciona la dopamina, ¿de acuerdo? Porque eso es súper, súper interesante. Porque existe una concepción errónea de cómo explicamos cómo funciona la dopamina. La dopamina no es eso que generamos al conseguir algo, ¿no? En plan de que la gente piensa, sí, voy buscando dopamina porque voy como todo el rato haciendo cosas. No. La dopamina la sentimos cuando estamos sintiendo que vamos hacia algo. Es decir, en esa trayectoria que estoy haciendo, eso es la esa dopamina. anticipación un poco, ¿no? Totalmente. Pero a veces he escuchado el tema de que cuando realmente sentimos la dopamina o nos sentimos realizados, entre comillas, no es tanto cuando, por ejemplo, el Día de Reyes abrimos los regalos, sino Exacto. la noche de Reyes. Totalmente. O no es tanto cuando estamos de vacaciones en un resort tomando el sol, sino el día anterior, cuando estás en el último día de trabajo y dices, mañana me voy de vacaciones. Totalmente. Entonces, exacto, literal, ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que si la dopamina, los circuitos de recompensa que nos llevan hacia las cosas que necesitamos, no las dirigimos a nuestras necesidades, va a haber una repercusión negativa en nuestra salud mental. Por lo tanto, ¿qué es lo peor que podemos hacer? Lo peor que podemos hacer es, en momentos donde nos sentimos mal, buscar esa dopamina fácil para sentir que estamos haciendo algo y hacer cosas que no desarrollan esa satisfacción. Entonces me encuentro sintiéndome mal y en vez de dirigir mi conducta hacia mis necesidades para sentirme bien, me meto en rutas de dopamina que me hacen sentir como que estoy haciendo algo, pero que no me llevan a nada. Y es contraproducente, o sea, es peor. Evidentemente. Es decir, te hunde más en la miseria. Y es adictivo, además. Totalmente. Es que funciona como una droga. La droga es eso. Cuando tú te drogas, o mejor dicho, cuando consumes cualquier tipo de droga, si lo haces por un refuerzo negativo, generas la misma estructura de recompensa que cuando miramos un scrolling de Reel. Estamos sintiendo que estamos haciendo algo, pero que no lleva a nada. Y que nos lleva a no atender a lo que necesitamos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos y cada vez nos metemos en un círculo peor, 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 que es más difícil salir de ahí. Y antes hablabas de la película Inside Out, que han sacado una segunda película, y yo recuerdo que esa película, cuando la hicieron, sacaban 5 emociones básicas principales, ¿no? Que eran alegría, tristeza, asco, ira y... ¿cuál era la otra? Ira. Ansiedad estaba, ¿no? La última. No, ansiedad en la nueva película, vale, sí. han sacado nueva, ¿no? Pero tristeza, alegría, asco, ira y miedo. Sí. Esas son las 5 emociones básicas. Ay, voy a generar mucho hate con esto. Realmente, si queremos hablar en base de evidencia científica, hay 4 emociones básicas. Es lo que se llama, y espero no equivocarme, el modelo de Edimburgo. Y incluso podríamos cuestionar que existen estas 4 emociones básicas. Existen 2 tipos de investigación en torno a las emociones básicas. Existen las emociones de las expresiones faciales, que lo que se observa es que existe una igualdad en cómo en las diferentes culturas sentimos a nivel de emociones. Y después existen lo que son los estudios de neurociencia en torno a las emociones. Los estudios de neurociencia en torno a las emociones cuestionan mucho la noción de que existen emociones diferenciadas como tal. Y perciben que las emociones tienen un componente muy, muy, muy determinado por la interpretación, que es un poco lo que comentamos antes. Pero las emociones básicas, aunque sean básicas, y eso es un poco el tema de la discusión con la neurociencia, siempre parten de una interpretación. Es decir, esas 4 emociones básicas son interpretaciones que hace nuestro cerebro. El tema está en que hay interpretaciones culturales, como puede ser la vergüenza. La vergüenza es muy diferente en Asia que en Europa, muy diferente. Pero es que existen interpretaciones biológicas, que nos vienen, digamos, en el software de la genética. Y yo es un poco donde encuentro el puente. Pero bueno, sin enrollarme, son 4 emociones básicas en el fondo y no 5. ¿Y cuáles son esas 4? Vale. Son miedo, enfado, tristeza y alegría. Lo típico es que la gente piense que hay 6,
pero lo que han visto en las investigaciones de Edimburgo, o sea, no sé si Edimburgo o Glasgow, me estoy jugando con Edimburgo, pero bueno, son que el asco, en el fondo, es una emoción del enfado, que tiene todo el sentido del mundo. La necesidad en una emoción de enfado es ejercer control, es controlar una situación injusta. El asco es no me quiero contaminar de algo, por tanto, ejerzo un control para no contaminarme de ello, básicamente. Y, es evitativo, ¿no? Totalmente. O sea, es decir, es ejercer control más que evitativo. Es decir, una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Siendo muy simplistas, podemos categorizar la conducta como conductas de aproximación o de alejamiento o de evitación, como has comentado. Y entonces, pues bueno, tenemos la emoción y habría que pensarse qué hacemos con la conducta. Y por último está la sorpresa, que la sorpresa, pues creo que no es ninguna sorpresa para nadie, que en el fondo es una emoción de miedo. ¿Y hay emociones buenas y emociones malas? No. Porque asociamos, por ejemplo, alegría Sí. con aspectos positivos, como emoción buena. Totalmente. Y lo que es ira o lo que es enfado, Con emoción malas. negativa. Vale, voy a ponerte un ejemplo que creo que todas las personas que estén viendo este vídeo van a caer como toros por el acantilado. Imagínate que te toca la lotería. ¿Qué emoción sientes? Hombre, a priori, alegría, ¿no? O sea, sí, yo... Tú, yo, todo Dios, alegría. Tal cual. Es curioso, ¿no?, que sintamos alegría, porque la gran mayoría de las personas a nivel estadístico, cuando les toca la lotería, a lo largo del tiempo están más infelices que cuando antes de que les tocara la lotería. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque la alegría tiene una necesidad o tiene una conducta asociada de asumir más riesgos, repetir conductas, ser más amable con los demás. Es decir, tiene ciertas conductas que lo que hacen es hacernos interpretar que hemos tenido el control de algo. Entonces, como hemos tenido el control de algo, tenemos que repetir esa conducta. Te da una excesiva confianza igual. Totalmente. Pues claro, porque es como, he hecho bien, entonces hago conductas. Jugar a la lotería no es una conducta que tengas control, de que te salga bien. Pero la alegría te hace sentir que tú has tenido control. Es el mismo mecanismo que funciona, por ejemplo, en la ludopatía. Entonces, la alegría es disfuncional cuando te toca la lotería. ¿Qué deberías experimentar cuando te toca la lotería? Calma. Vas a tomar muchas mejores decisiones que cuando estás alegre. Hombre, habría que celebrarlo un poco también, ¿no? Vale, pero lo puedes celebrar. La gente de tu entorno va a saber que te ha tocado la lotería. La gente de tu entorno va a cambiar su conducta porque a ti te ha tocado la lotería. Y de repente te encontrarás con muchos conflictos psicológicos con tu entorno. Como estás alegre y como sientes alegría, vas a tomar riesgos, no vas a poner límites, no vas a hacer muchas cosas que deberías hacer para satisfacer tus necesidades. Las emociones, por lo tanto, no son buenas o malas. Las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales, como en este caso. Y es importantísimo analizar la interpretación. Sentirnos alegres por cosas que no están bajo nuestro control es un ejemplo de alegría disfuncional. La tristeza, por ejemplo, la tristeza la podemos categorizar como una emoción mala y podemos pensar que no es bueno mostrarla. La soledad es un problema que afecta a nivel psicológico a mucha gente. La soledad es una emoción elaborada o secundaria, pero es de la familia de la tristeza. Y la tristeza es una emoción que su necesidad es sentirnos arropados, conectarnos con los demás. La persona que se siente sola lo que está haciendo es no mostrarse vulnerable a los demás. Por eso puede estar rodeada de personas y sentirse solo. Porque hasta que tú no te muestras vulnerable, hasta que tú no te muestras triste, tú no vas a satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, fíjate cómo la tristeza es funcional en ese contexto. No tenemos que pensar en si las emociones son buenas o malas. Tenemos que pensar, ¿esta emoción que siento es funcional en base a el contexto y mis necesidades? Sí, ¿y cómo las utilizas? Totalmente. Para cubrir, para satisfacer tus necesidades. Exacto. O sea, todo nos lleva a eso que decías, que a mí me recordaba la frase de controla tus creencias, que tus creencias condicionan tu interpretación condiciona tus emociones condicionan tus actos condicionan tus hábitos y tus hábitos condicionan tu carácter y tu carácter tu destino. Pero al final vamos hasta el principio, que es las creencias. Totalmente, pero el principio, o por lo menos donde yo... porque es muy importante observar todas esas
ramas de coaching o de desarrollo personal que ponen mucho énfasis en que el inicio está en la creencia o en la interpretación, que está bien, pero yo siempre pondría el inicio o el inicio de un trabajo personal en lo emocional, en la aceptación emocional. Ya si eso después, ya pensaremos en cuál es la interpretación o la creencia más adecuada para satisfacer mis necesidades. Pero es súper importante no caer en algo muy típico que pecamos muchos psicólogos y otras personas se dedican al mundo del crecimiento personal, en anteponer las creencias sobre quiénes somos. Primero, aceptar... Sobre la identidad. Totalmente. Pero muy importante, no la identidad que me he creado yo para lidiar con el contexto. Es decir, por ejemplo, ahora mismo estamos en una identidad en la cual estamos haciendo una entrevista de profesionalidad, es decir, ahora soy Juan el psicólogo, David el entrevistador. Pero todos necesitamos, independientemente de esas identidades que nos creemos, una identidad de autocuidado. ¿Qué es una identidad de autocuidado? Es la identidad que yo recurro cuando estoy mal. Es la identidad que yo recurro para regularme emocionalmente. Y cuando estoy bien y cuando estoy regulado emocionalmente, ahí como si me pongo la identidad de ser la persona más exitosa del mundo con todo el trabajo que eso conlleva. Perfecto. Pero lo que tienes que poner de prioridad siempre es ser tú. Una vez que puedes ser tú, una vez que puedes satisfacer tus necesidades, ahí ya, pista libre, las creencias que tú quieras y a tope con la cope. Pero ahí volvemos a esa parte de identificar tus necesidades, Totalmente. que es difícil, o sea, requiere una introspección. Totalmente. Es muy importante. Pero esa introspección también te requiere ver cuáles son las creencias que tú tienes, ¿no? Porque las creencias no forman parte de tu identidad, al fin y al cabo. Eso es. Yo hablaría más de creencias limitantes en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, porque, por ejemplo, algo muy típico en consulta es que nos encontramos creencias limitantes a la hora de priorizar el autocuidado. Por ejemplo, ¿ser egoísta es malo? Es algo que mucha gente piensa que está bien. No debo ser egoísta. Y por tanto, como no debo ser egoísta, yo no me tengo que poner de prioridad en mi propia vida. Y al final, si el contexto está guay, pues ese problema no aflora de que yo no me pongo de prioridad en mi vida. Pero, por ejemplo, si tengo una situación laboral estresante o tengo una situación con un familiar que me repercute muy negativamente o con un amigo o con quien sea, pues ese problema de yo no ponerme de prioridad y observar que el egoísmo es malo, me va a generar factura. Y esto nos lleva al final en que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no hacemos ese trabajo de entender nuestras necesidades, al final se generan problemas emocionales, como pueden ser los trastornos de conducta alimentaria que Exacto. veíamos antes, como puede ser también el estrés, la ansiedad, la depresión, que son conceptos que se utilizan, no sé si muy a la ligera, pero que a veces se confunden. Totalmente. ¿No? Y yo creo que es importante diferenciar qué es estrés, qué es ansiedad, qué es depresión. Totalmente. Lo primero que tenemos que entender de la psicología es que muchas veces le damos una sobreimportancia a lo mental. Cuando la base de todo el trabajo psicológico, la base, no todo, pero la base es el contexto. El contexto va a determinar, o sea, el contexto familiar, social, laboral, va a determinar nuestra carga de estrés. Es decir, hay algo ajeno a nosotros que nos entra en modo de estrés. A raíz de este estrés, nosotros podemos sentir ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el estrés que no conseguimos regular. Por ejemplo, si soy una persona muy autoexigente y me pongo en un contexto exigente, me va a generar un estrés que no es tanto del contexto, sino que es de yo en cómo gestiono yo esto, de cómo yo me relaciono con esto. Y claro, la ansiedad, al final, es la expresión emocional que no está determinada. Es decir, la ansiedad es esa emoción que no identificamos qué es. Es decir, ¿qué es esta ansiedad? Pues es una emoción, pero que no sabes identificar. Y por tanto, no sabes qué hacer con esa ansiedad. Y si esta ansiedad no conseguimos regularla, tarde o temprano, y hay personas más resistentes y otras personas menos resistentes, pero tarde o temprano va a generar la depresión. La depresión ya no es tanto algo... O sea, es como algo secuencial también, de estrés, ansiedad y de ansiedad o depresión. Es secuencial totalmente. O sea, primero estamos en un contexto estresante, por características nuestras propias de aprendizaje, personalidad o lo que sea, se nos va acumulando ansiedad y si eso no le damos una solución, depresión. Ya empezamos a fallar físicamente. La ansiedad se expresa somáticamente, es decir, se expresa corporalmente.
Hay gente que le dan dolores de cabeza, hay gente que le da dermatitis atópica, hay gente que le da problemas gástricos, hay gente que le da tensión muscular. Cada cual somatiza a su manera por Pero cómo el estrés es. también. Exacto. Pero el estrés, muy importante, es funcional. El estrés es lo que nos motiva a adaptarnos al contexto. Siempre me gusta hacer esta broma de humor negro con mis pacientes y es, la única manera de no tener estrés es estar muerto. ¿De acuerdo? Es decir, el estrés es funcional hasta cierto punto. Claro, el tema está en que nosotros, si no nos adaptamos bien al contexto, este estrés, ¿en qué se va a convertir? Ansiedad. Y eso es súper, súper importante. No me estoy adaptando al contexto porque no estoy satisfaciendo una necesidad. Y si estoy en un contexto donde no puedo satisfacer mis necesidades, ¿por qué estoy en ese contexto? Aquí podemos ver la pirámide de Maslow típica, ¿no? Es decir, podemos ver necesidades tan básicas como económicas o necesidades más de autorrealización. Pero al final, si yo no estoy satisfaciendo mis necesidades en el contexto, me estoy adaptando a algo que no me está regulando la ansiedad. Y por tanto eso es una bomba de relojería hasta que pete a nivel físico, que es la depresión. La depresión, en el caso más grave, es no poder levantarme de la cama. Pero la depresión tiene formas como sentir rechazo absoluto a ir a ese contexto que va a generar estrés. La depresión es sentirme que la realidad no es la realidad, que vivo como en un videojuego o que vivo como fuera de mí. Todo eso son Pero cosas... lo peor a veces es poder sentir esa depresión o estar en depresión y no saber por qué. Claro, pero ¿por qué estás en esa depresión? Porque te has comido literalmente un tiempo demasiado elevado con ansiedad. Podemos tener, por ejemplo, creencias limitantes a la hora de reconocer vulnerabilidad, de estoy mal. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas personas, cuando se dan cuenta de que están mal, es en las fases depresivas, que es como, joder, pues no es imposible solucionar, pero es mucho más complicado solucionar que si nos hubiéramos dado cuenta antes. O sea, ¿cuándo es más fácil arreglar una máquina? ¿Cuando te empieza a dar fallos o cuando ya ha petado toda la maquinaria? Tal cual. Con un cuerpo humano mismo, ¿no? Cuando falla un órgano o cuando fallan Exacto, todos. totalmente. Y al final tenemos que ver la mente o lo psicológico como un conjunto de sistemas que empieza por un sitio a fallar y de repente empieza a expandirse todo el fallo y se generaliza. Y esto, por ejemplo, todo el tema de salud mental, que es lo que estamos hablando, hablamos de emociones, inteligencia emocional, pero al final no deja de ser salud mental, que es un poco el paquete en el que Sí. metemos todo y que además participaste en ese debate en el que hablamos de salud mental de la empresa y precisamente es hacia donde quiero ir. Claro, a nosotros nuestra audiencia son pues eso, empresarios, directivos, emprendedores y lo que les preocupa, lo que nos preocupa también es pues eso, cómo podemos trabajar, no sé si trabajar, pero por lo menos entender el grado de salud mental que hay en las empresas. ¿Por qué hoy por hoy estamos, no sé, ahora ya es un tema que ya no es tabú, ¿no? Que se hablaba en el propio debate y es una cosa que se está poniendo sobre la mesa? ¿Por qué es un tema tan importante? Bueno, es un tema muy importante y voy a ser muy claro con el tema porque tiene una repercusión económica. Es decir, por eso se está empezando a poner encima de la mesa. Yo soy una persona, se me puede calificar como cínico, no tengo ningún problema en admitirlo, pero yo pienso que hasta que algo no afecta en el bolsillo de las personas que importan, no se hablan de estas cosas. Entonces, claro, observamos marcadores puramente objetivos que indudablemente apuntan a una variable psicológica, como puede ser las bajas por salud mental. Mirando los estudios del Instituto de Estadística Nacional, pues podemos literalmente decir que el 15% de las bajas totales, seguro, son por causas psicológicas. Y habrá muchas más bajas que estén ocultas con... Sí, somatizadas de alguna manera. Totalmente, que tengan que ver con lo psicológico. Y cuando nos metemos en esta madriguera y empezamos a adentrarnos por los diferentes túneles, vemos otros marcadores que apuntan a motivo psicológico. La productividad. La productividad es un indicador muy interesante de cómo está el empleado trabajando. Por ejemplo, alguien con estrés, burnout, pues ya te baja un 40 y pico el rendimiento de un empleado. Es decir, un empleado quemado te trabaja al 60%, es decir, a mitad de fuelle. Y si tiene ansiedad, te trabaja a un 30 y poco, 20 y mucho, y si tiene depresión, a cero. Es decir, no trabaja literalmente.
Sí, pero no solo la productividad, o sea, decir, sino el efecto que tiene también en sus compañeros. Totalmente. No pensando en la persona como recurso, que ya sé que no te referías a eso, pero pensando en el clima laboral, que es el contexto que afecta a toda la empresa, ¿no? Exacto. Al final, si hay gente con estrés, eso repercute negativamente. Con estrés, con ansiedad, con Sí, depresión, totalmente. repercute en todo el resto, ¿no? Sobre todo, yo creo que es interesante incidir en la salud mental de los mandos intermedios, que son al final los que trabajan con personas. Cuando se juntan con elementos culturales, como puede ser el presentismo, es decir, lo típico de calentar la silla, ¿no? Sí. Pues ahí salía una situación muy estresante para todo un departamento o para todo un sector de la empresa. Ejemplo, ¿no? O ese directivo o ese mando intermedio que tiene un problema en casa, un problema que le afecta en su bienestar y que no quiere ir a casa. Y entonces se queda en el puesto de trabajo y como hay presentismo, pues nadie se puede ir antes que el jefe. Y al final esto genera un montón de problemas. Entonces, pues yo creo que es interesante el ver que, bueno, aunque la atención se centre en los trabajadores, la salud mental de los mandos intermedios y de los altos ejecutivos, totalmente, cuando se junta con ciertos elementos culturales, pues ahí se lía la marimorena. ¿Y qué puede hacer un directivo, un empresario para trabajar la salud mental en su empresa? Lo principal, o por lo menos la base de todo esto, se debe radicar en generar lo que se conoce como espacios seguros psicológicos. Esto es lo más importante. Una empresa, por defecto, no es un espacio seguro psicológico. No lo es. Entonces, claro, esto es muy difícil, el generar espacios seguros psicológicos. Ahora mismo existe... ¿Pero por qué no es? Porque hay conflictos continuos, tensión. Hay una jerarquía siempre. Es decir, no podemos eludir el hecho de que una empresa, por definición, va a tener una jerarquía. Incluso en una cooperativa va a haber una jerarquía. Porque va a haber diferentes funciones, va a haber diferentes características del puesto de trabajo. Y, muy importante, biológicamente... Sí, empresa o una organización cualquiera, ¿no? O sea, una organización humana requiere de es que somos jerarquía. Humanos y somos primates. Los primates somos seres sociales. Nos comparamos con los demás todo el rato. La idea que tenemos de nosotros mismos no la generamos mirándonos a nosotros mismos, la generamos mirándonos a los demás y comparándonos. Entonces, claro, ese entorno de competición, que aunque intentemos que no se genere, siempre se va a generar en el puesto laboral, no es un espacio seguro psicológico. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual yo me muestro vulnerable, ¿eso qué está indicando a la jerarquía? Que soy débil. Y entonces, mostrar que soy débil, eso tiene una repercusión en la jerarquía. Entonces, ahí nos encontramos con un problema que tienen las empresas a la hora de establecer estos espacios seguros psicológicos. Y, pues bueno, ahora está muy de moda lo de crear estos espacios seguros psicológicos con asistencia psicológica externa. Se ofrece como un commodity la psicología a la empresa, pero bueno, tiene sus ciertas limitaciones el llevarlo a cabo, pero... O sea, ofrecer un psicólogo para los trabajadores y trabajadoras. Exacto, totalmente. Pero claro, al final eso genera cierto problema, porque al final el problema está en que si yo estoy en un contexto donde se va a observar de manera negativa que yo me coja una baja por salud mental, pues bueno. Incluso, igual a día de hoy cada vez menos, ¿no? Pero el hecho de ir al psicólogo, ¿no crees que también está mal visto? O sea, que decir, parece que vas al psicólogo porque tienes algún problema. Totalmente. Pero muy importante, o sea, problemas tenemos todos. Es decir, ese es el resumen que... Sí, pero requiere valentía también mostrar esa vulnerabilidad de que tienes un problema, bueno, o no tienes, ¿no? Pero quieres trabajar tu psicología para mejorar. Totalmente. Pero muy importante, es decir, por ejemplo, ¿por qué el coaching tiene más demanda que la psicología? Porque el coaching se centra en vender algo positivo. Vendo desarrollo personal, vendo un beneficio, y en la psicología nos centramos en algo negativo. Es decir, aquí hay algo... O sea, entonces, claro, ese es un poco el tema, que muchas veces las personas que quieren trabajar algo, al final pueden caer en la tentación de intentar compensar algo negativo. Es decir, quiero trabajar esto porque me siento más seguro en esto y porque es, digamos, donde mi identidad se ve reforzada. Y esto que está aquí como en la sombra, como oculto... Lo pones debajo de la alfombra, ¿no? Totalmente. O sea, cubres un tupido velo y algo como que no está. Y lo peligroso no es lo que no sabemos. Lo peligroso es lo que pensamos saber,
pero que no sabemos. Eso es realmente lo peligroso. Y este mecanismo, vamos... Sí, el yo desconocido, ¿no? Lo que llamamos psicología la sombra, literalmente. Que es literalmente lo que rechazamos de nosotros mismos. Las emociones, las necesidades, las experiencias, eso todo, con todo lo que es... Lo rechazamos sin ni siquiera ser conscientes de que Claro. somos eso. Totalmente. Una cosa que, por ejemplo, hacemos mucho en consulta, que funciona muy bien para ir identificando la sombra, es la siguiente pregunta, ¿no? De ¿qué es lo que te enfada de los demás o qué es lo que te genera envidia de los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el spoiler o el chun, 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 chun? Es, Que es una proyección de lo que Bingo. tú realmente quieres. O... no permitimos a los demás lo que no nos permitimos a nosotros mismos. Y eso que no nos permitimos a nosotros mismos es lo que... lo que no nos gusta de nosotros mismos Claro. muchas veces, ¿no? Y lo ves en los demás y... Totalmente. Y entonces, mientras lo que metamos en este tupido velo que es la sombra no interfiera con la satisfacción de nuestras necesidades, pues mientras no ocurra eso, no hay problema. El problema está en cuando metemos algo en la sombra que tiene una necesidad con nosotros mismos. Ahí es cuando no sabemos ese punto ciego y podemos estar poniendo parches en términos de coaching o desarrollo personal, que al final eso no va a cuidarnos. Lo que va a cuidarnos es, oye, sacar esto que tengo aquí tapado, que me apetece entre 0 y -5 el hablar de ello. O sea, prefiero hablar de mis bondades que de Ya, lo que me hace sí, de sentir lo bonito y vulnerable. de donde estoy seguro, antes que ir a sitios donde igual me siento más inseguro. Totalmente. ¿Y en una organización se puede medir esos grados de lo que hablamos antes, de estrés, de ansiedad, de depresión de Sí. las personas? Totalmente. Hombre, antes de ponerte a medir en una empresa, lo principal que hay que medir es la hostilidad que hay en esa empresa. Porque al final yo creo que, y desaconsejo enormemente, que esto se haga dentro de la empresa. Es decir, porque si el que te va a coger los datos o el que te va a preguntar o el quien te va a medir es el de recursos humanos que te conoce y que se lleva, vas a mentir. O vas a tender a tener un Sí, vas a sesgo. pensar que la motivación es diferente a la que probablemente sea. ¿no? Exacto, que esto no es un espacio seguro psicológico, que va a haber un buen rollo y una validación de todo. No, no, no. Entonces eso es lo primero, es decir, se puede medir, pero primero hay que medir el grado de hostilidad y la percepción que hay de espacio seguro psicológico. Una vez que has constatado que existe ese espacio seguro psicológico, puedes creerte los datos que recojas. Y los datos que hay que recoger principalmente son muy sencillos de preguntar. Hay que recoger datos sobre hábitos de la persona, en términos de hábitos saludables, etc. Claro, es que no solo es el contexto laboral, ¿no? Las personas que vamos a trabajar vamos con nuestra mochila de cosas que nos Totalmente. pasan fuera también, ¿no? Exacto. Mira, cogiendo el estudio este de las bajas laborales, lo que podemos observar es que el 40% del tema de las bajas laborales por motivo psicológico tienen que ver con el tema laboral, pero el otro 60% tiene que ver con el tema personal. Y aún no sabemos la interacción que hay de lo personal a lo laboral. ¿Quién sabe si es que yo me cojo o por la situación personal que tengo en casa, lo laboral me está matando, básicamente? Eso no lo Si sabemos tratas aún. peor a tus compañeros. Totalmente. Y al revés. O sea, lo laboral lo llevas a lo personal, se hace cada vez más grande y lo llevas de nuevo a lo laboral. Al final somos seres multidimensionales, que estamos en un contexto que no podemos separar. Solo esto es mi faceta laboral, ¿no? Antes que hablamos de la identidad, mi identidad laboral es esta y mi identidad personal es completamente diferente. Totalmente. O sea, eres la misma persona. O sea, es Ya. el punto. ¿Y qué decías que medías entonces? Eso es. Hay que medir tanto factores como laborales como no laborales, personales. Por ejemplo, en POSI, que es un poco el software que estoy desarrollando, medimos esas cosas. Es decir, todo lo que engloba la vida del individuo. Y esos son los factores que llamaríamos de burnout. Y después medimos salud mental como tal. Los 5 problemas principales que suele tener una persona son ansiedad, depresión, TOC, manía y trastornos de conducta alimentaria. Y con esto, y personalidad, que también es algo importante, y con esto es suficiente. Y son datos objetivos y con una fiabilidad muy buena, siempre y cuando haya establecido ese espacio seguro psicológico para que tu empleado se abra. Sí, es fundamental. Es 100 de 100. Que genere confianza. Y, o sea, tú has creado una herramienta para medir la salud mental en las empresas, individualizadamente y globalmente. Eso es. Y claro, tú ahora vienes eso, tú tienes tu consulta de psicología,
tú ahora emprendes, creas esta herramienta tecnológica además, ¿no? Porque tiene inteligencia artificial. Totalmente. Y tiene al final diferentes algoritmos. ¿Cómo está siendo esa experiencia de emprender? Quiero decir, a mí es que me genera mucha curiosidad siempre, porque para los que igual estudiamos carreras más tipo empresariales, desde siempre hemos bebido del mundo de la empresa y hemos visto cómo son los diferentes departamentos y demás. Pero alguien que viene de un mundo absolutamente aislado, entre comillas, de lo que es la empresa, que es la psicología, un perfil técnico, ¿tú qué estás viendo ahora emprendiendo? Joder, qué pregunta más compleja. Ahora mismo me encuentro en el momento donde algo tan técnico como puede ser una inteligencia artificial que automatiza procesos que hacen los psicólogos para mejorar el rendimiento de las empresas, he conseguido aterrizarlo y que la gente me entienda. Con lo cual estoy muy contento. Que la gente del mundo de la empresa te entienda. Sí, es decir, me encuentro con que la gente me está pillando lo que es decir, porque en un principio, cuando vienes de un ámbito técnico, das por hecho que la gente te entiende. Y perdona que os meta los de ADE en esto, pero los de ADE sois muy prototípicos de hacer que entendéis algo y no decir que no lo habéis entendido, para no parecer tontos o para no parecer algo. Entonces, claro, te encuentras muchas veces y que la gente no te pille. Entonces, pues es muy estresante. Y entonces, claro... Bueno, es que no te centras tanto, o sea, desde la perspectiva del ADE o el que tiene la visión empresarial, ¿no? O sea, no se centra tanto en la parte técnica, sino en cómo en la parte técnica se puede construir, o alrededor de la parte técnica se construye una organización que funcione, ¿no? Totalmente. No, y eso es, digamos, el primer choque que he tenido que hacer, es decir, salir del mundo de la academia o salir del mundo del tecnicismo y ser mucho más pragmático y empatizar muchísimo con la persona que al final me va a contratar. Es decir, qué problema me solucionas, cuánto me va a costar y si me apetece hacerlo. Porque al final te encuentras pues, en situaciones donde bien por la cultura de empresa o bien por la situación económica de la empresa, pues ahí hay que tener empatía y entender que no es que no es como en la visión técnica, ¿no? O sea, que es como evidente que, o sea, cómo no vas a quererlo, ¿no? O sea, entonces ahí está el punto, el entender todo eso. Claro, que tú lo ves claramente, pero al principio veías que no eras capaz de que la otra persona lo viera claramente. Entonces tienes que trabajar tu comunicación para que... Comunicación, mi propia cabeza, la frustración que eso genera, porque claro, te das cuenta y sobre todo, literalmente, cuando hablas con las personas, tienes que mostrar vulnerabilidad a la hora de generar esa conexión, ¿no? De si no entiendes algo, pregúntame. Es decir, que aquí, o sea, y entonces, ahora, hablando de identidades, es cuando me estoy empezando a sentir cómodo y satisfecho con la identidad de empresario, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces, bien, pero llegar aquí ha sido un calvario, o sea, básicamente. O sea, ha sido... Pero ya el simple hecho también de una consulta propia, ¿no? O sea, te hace haber tenido tus pinitos en lo que es la parte empresarial organizativa, ¿no? Contratar gente, ya tienes cierta experiencia, que es decir, igual es otro mundo el tema de las startups, los emprendimientos tecnológicos, pero bueno, que no es que partes de absolutamente cero de la academia puramente, ¿no? Totalmente. A ver, el punto yo creo que positivo que he tenido, o por lo menos facilitador, es que tanto mi padre como mi madre son autónomos. Entonces la cultura de autónomo se la he mamado desde pequeño. Entonces, pues al final el quien no se mueve no caza. Entonces, pues al final desde muy joven he tenido esa mentalidad, que a lo mejor muchas personas no han tenido esa mentalidad o han sentido que su entorno les va a enjuiciar negativamente por asumir peligros o por no buscar riesgos. Yeah. Totalmente. En mi caso no ha sido así. En mi caso era lo contrario. Si no asumías riesgos o no te movías, o sea, se te miraba mal. Y saber vender también, ¿no? O sea, asumir riesgos, emprender, pero luego saber vender, que es es algo también fundamental para todo en la vida, pero en particular para, no sé, profesionales de la psicología, que claro, muchas veces igual alguien que empieza a estudiar psicología se piensa que va a trabajar en una consulta, que le van a contratar. Pero igual la realidad es que tú te tienes que crear tu propio trabajo y tienes que generar tú tu cartera de clientes, por ejemplo. La realidad es que si quieres poder ser de clase media dentro de la psicología, tienes que literalmente generarte tu propia cartera de pacientes. Si no vas a estar precario toda una vida. Al final es un poco lo que comentaba antes. El saber vender, en el fondo, tiene mucho que ver con sentir que confías en el servicio que estás vendiendo, en el producto que estás vendiendo. Es decir, si tú sientes que lo que estás vendiendo, bien sea tu servicio, bien sea tu producto, bien sea lo que sea, no vale lo que vale,
da igual lo que tú expreses. Entonces, claro, en mi casa concretamente se nos ha potenciado muchísimo la parte técnica, es decir, la parte de, vamos a decir, intelectual o técnica de saber muy bien, o sea, tener una expertía y ser muy friki de lo tuyo, básicamente. Entonces, claro, y esto lo hemos hablado alguna vez, de que, o sea, de que sientes de que yo me podrías poner a cualquier psicólogo y que le podría aquí meter caña. Sí, porque o sea, es una base que tienes que tener, pero luego, por mucho que tengas eso, si luego no tienes las habilidades de darlo a conocer, persuadir de alguna manera o saber cómo le vas a ayudar a otra persona y transmitirle ese beneficio que le va a aportar tu conocimiento, exacto. Es imposible. Totalmente. Pero claro, al final ahí está la parte, digamos, de los que estudiamos algo muy técnico sanitario. Es decir, sabemos tal cual qué beneficio va a dar lo que hacemos. Entonces, claro, hablamos muchísimo de tratamiento, coste-beneficio, y al final ese lenguaje sanitario es lo que vende. Lo que vende es, o por lo menos en el mundo sanitario, es tener muy claro dónde se justifica el valor que aportas. Y en el fondo, en el momento en el cual haces un contrapeso sobre lo que cuesta algo y el beneficio que tiene, o sea, vender es sencillo, en el sentido de que tienes que ser muy consciente por qué lo que vas a vender, o sea, producto o servicio, cuesta lo que cuesta. Mientras tengas eso en mente, te pongo un ejemplo. ¿A que no costaría nada intentar dar oro de manera gratuita por la calle? Si lo tienes. Claro, imagínate, pero dirías, hola, ¿quieres una tarta de oro? Y no te sentirías mal por el rechazo de que te digan que no, porque dirías, joder, sí es oro. Sabes perfectamente que vale. Y ahí está el punto. Ya después... O sea, es confianza en que lo que pasa es que, claro, en el caso de los psicólogos, mucha gente piensa que se está vendiendo a sí mismo, no tanto su conocimiento como algo aislado de sí mismo, sino su marca personal, ¿no? Que igual es eso también lo que a mucha gente le puede echar para atrás. El hecho de que igual no tienen suficiente confianza en sí mismos como para transmitirla totalmente a los demás. Yo, por ejemplo, un problema que me encuentro mucho con las psicólogas de mi equipo es el síndrome del impostor. Entonces, yo una cosa que siempre les digo porque yo cojo a psicólogas de prácticas y las formo y las saco al mercado, básicamente. Entonces, yo lo que les digo a las pobrecillas es tú no te preocupes que lo vas a hacer fatal. O sea, no te preocupes. O sea, literalmente están pagando un precio reducido, no se van a esperar que Pero van con miedo ellas, por ejemplo, a sus primeras consultas. Claro que sí. O sea, es muy difícil hacer psicoterapia. Muy, muy difícil. Es como estar jugando una partida de ajedrez a la vez que tienes que estar mostrando empatía a la persona y sobre todo que la persona se sienta cómoda contigo y que se sienta acompañada y aceptada incondicionalmente. Entonces, tienes que estar haciendo un juego tanto lógico-matemático como emocional súper, súper intenso. En un principio, cuando yo empiezo a instruir o a educar a las psicólogas del centro, no pueden ellas mentalmente trabajar 2 o 3 horas seguidas, o sea, les agota, pero eso al final es una habilidad que vas poco a poco desarrollando y ya puedes tener más volumen de pacientes, pero al final es una habilidad y yo creo que es muy importante el quitarnos las expectativas, es decir, aceptar nuestro nivel de competencia y poner un precio adecuado a nuestro nivel de competencia. Yo es lo que les digo, es decir, no te preocupes, están pagando algo muy reducido, con lo cual saben que están con alguien que es novato. Con lo cual, lo vas a hacer fatal, tú tranquila. Sí, no engañar, no decir que sea mayor experto, decirle claramente, oye, yo sé cosas, sé que te puedo ayudar, pero que sepas que estoy empezando, ¿no? Totalmente. Yo empecé trabajando gratis. O sea, y esa fue la manera de practicar, ir cogiendo más competencia. A medida que iba trabajando gratis y veía que, ostras, hago cosas, básicamente, vas aumentando tu precio en base a la oferta y demanda. Es decir, es el mercado el que va a decidir cuánto cuesta tu servicio. Mientras sientas que tu servicio ayuda a las personas y la gente está cómoda con el precio, es natural el sentirte cómodo vendiendo tu servicio. Sí, si valoras realmente lo que tú ofreces y el beneficio que le aportas, sin duda. Pero tienes que sacarlo al mercado. O sea, tienes que ver y, sobre todo, tienes que ir ahí con una mentalidad abierta y de aceptación incondicional de tu trabajo y decir, vale, ¿cuánto vale lo que yo hago? Y lo vas a ver interactuando con tus clientes o pacientes. Y en base a eso, lo vas ajustando a medida. Cuando empiezas, es normal pues trabajar gratis o trabajar con un precio muy reducido, pero en el momento en el cual
acompañas a personas con situaciones muy difíciles y con Sí. y con diagnósticos muy difíciles, Te genera esa confianza para poder ir cada vez dando pasos. Exacto. Yo creo que como en el mundo de la empresa, cuando alguien Totalmente. empieza, va dando pasos. totalmente. Vale, Juan, pues ya para terminar, que estamos en los últimos minutos, lo de siempre. Ya sabes que siempre empezamos con la pregunta de quién eres al principio y terminamos con una idea clave, un mensaje que de todo lo que hemos hablado o de algo que a ti te apetezca, quieras lanzar a lo que decimos siempre, a esos empresarios, directivos, emprendedores que nos están escuchando. Bueno, lo primero es que se cuiden a sí mismos. Eso es lo primero. No puedes intentar abordar nada fuera de tu contexto si tú no estás bien. Lo primero que diría es priorízate a ti mismo o a ti misma. Prioriza tu autocuidado. Una vez que consigas priorizarte sobre todas las cosas de tu contexto, ya eliges a qué abordar o qué te exiges. En relación a la empresa, yo lo que diría es sé muy consciente de que el bienestar de tus empleados va a repercutir directamente en tu balance de cuentas. Lo quieras o no, es una realidad. Pienses que es justo, pienses que es injusto, es una realidad. El cómo lidia una empresa con el bienestar de sus empleados es una estrategia que debe estar en la mesa de dirección de todas las empresas. Y tener una estrategia que te asegure un retorno de la inversión es literalmente la manera de abordar la situación. Pues con ese cierre tan inspirador e importante, cerramos esta conversación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, David, por invitarme y a todo el equipo de La Voz. Espero que os haya gustado. Perfecto, Juan. Seguimos en contacto. Igualmente.